Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 26-27. Prueba de batalla, 3. Punto de vista de Arthur. Finalmente me moví de mi lugar y caminé hacia Todoroki, quien todavía no podía dejar de tambalearse las piernas. ¿Quieres que te lleve a la enfermería?, dije mientras envainaba Excalibur. Él negó con la cabeza. Estoy bien. Sin embargo, al mirarle la cara, el hielo que cubría el lado izquierdo, una parte, se rompió, dejando al descubierto su rostro. Estaba marcado. Entré en pánico. ¿Lo había hecho yo? Estaba seguro de haberme controlado. Le había dado en la parte de hielo de la cara porque pensé que lo protegería mejor del golpe. Sin embargo, la cicatriz parecía antigua, además de ser la de una quemadura. Aún así, ¿y si la había empeorado? ¿Y si mi golpe había reabierto una vieja herida? Mi agarre en la empuñadura de Excalibur se apretó inconscientemente. Todoroki pareció notar mi pánico, ya que el hielo cubrió la parte izquierda de su rostro una vez más. La máscara congelada se reformó en cuestión de segundos. Estoy bien, realmente. Creo que debería llevarte a la enfermería, dije, acercándome. Dije que estoy bien. Con esto empezó a alejarse. ¿Qué le pasa?, preguntó Toro a mi lado, con las manos en las caderas y las mejillas hinchadas. No lo sé, respondió Shoji, todavía con nosotros, con la cinta negra en la muñeca sobresaliendo de su piel. Sus múltiples brazos gesticulaban con impotencia, como si quisiera extender la mano sin saber cómo. Necesita alguien con quien hablar, murmuré mientras observaba la figura de Todoroki que se alejaba. ¿Lo harás?, preguntó Toro, ladeando la cabeza invisible en ese gesto característico que estaba aprendiendo a reconocer. No creo ser la persona indicada, sobre todo después de lo de hoy. Creo que conozco a alguien, dije, mirando a Shoji. Estás bien, ¿verdad? Shoji se tambaleó ante mis palabras y se irguió, como un gato asustado. Su máscara cubría casi toda su expresión, pero pude ver sus ojos clavados en mí. Físicamente sí, balbuceó al principio, lo que me hizo preguntarme aún más qué lo había afectado tanto. Aunque mi orgullo está en la tierra. Me sentí mal, peor aún. Golpear a tu compañero de la cicatriz en la cara y luego oír miedo en la voz del otro no era precisamente buena señal. Lo siento, dije, y lo dije en serio. No te preocupes, solo dame algo por lo que esforzarme. ¿No es ese el lema de nuestra escuela? Plus ultra, superarse a uno mismo. Supongo que sí, dijo Toro, llevándose la mano a la barbilla como si meditara mucho sobre sus palabras. El gesto era apenas visible, solo el ligero desplazamiento del aire y la tenue silueta que pude percibir, pero se estaba volviendo familiar. Ah, y eres un villano muy bueno y aterrador, Arthur, añadió Shoji con lo que sospeché que era una sonrisa debajo de su máscara. Con esas palabras de despedida, Shoji comenzó a alejarse de nosotros, su ritmo acelerándose hasta casi alcanzar la carrera. ¿Sí?, le pregunté a Toro, genuinamente sorprendido. Me había sentido ridículo todo el tiempo, forzando esas risas teatrales de villano y esos pronunciamientos dramáticos. Me había parecido una mala imitación de los villanos exagerados con los que me había topado durante mi trabajo de justiciero. ¡Qué miedo!, dijo alegremente, alzándome el pulgar. Por fin lograste dominar la risa de villano. Sí, dije, y la voz se fue apagando. El elogio me pareció hueco. Ser bueno interpretando a un villano no era precisamente algo en lo que quisiera destacar. Oh, Arthur. Tengo los pies fríos. Miré sus botas. Estaban ligeramente cubiertas de hielo, probablemente por las consecuencias del don de Todoroki durante la pelea. Pequeños cristales se aferraban a las suelas de goma, y pude ver cómo el frío se filtraba incluso a través del calzado aislante. ¿Quieres que te lleve a la enfermería?, pregunté preocupado. La congelación no era ninguna broma, y ya había visto suficientes lesiones por frío en operaciones de rescate invernales, y aunque no parecía que fuera a sufrirla, no pude evitar preocuparme. No, nada de eso. Solo me preguntaba si podrías llevarme de vuelta al sótano, porque me duele un poco caminar así. Bueno, no me importó, ya que era parte del juicio, pero ahora, su voz se fue apagando, cambiando el peso de un pie a otro con evidente incomodidad. Claro, dije, y me moví de inmediato para cargarla en un porteo de princesa. Fue una respuesta automática. Durante mi trabajo de vigilante, esta había sido la forma más segura y eficiente de transportar a personas heridas o vulnerables a alta velocidad. La posición me permitía proteger su cabeza y columna del latigazo cervical que se producía con mi movimiento.
Vas a sentir mucho viento, advertí, posicionando mis brazos para acunarla con seguridad. Hola Arthur, dijo mientras me preparaba para correr. ¿Sí? ¿Puedes verme? Algo así, respondí con sinceridad. Dicho esto, eché a correr. Pasamos volando junto a Shoji y Todoroki, que seguían bajando por las plantas a velocidad humana normal. La familiar ráfaga de aceleración, la forma en que el mundo se desdibujaba a nuestro alrededor, era estimulante. Espera, ¿qué quieres decir con algo? Preguntó Toru, con la voz ligeramente tensa por el viento. Bueno, no puedo verte como tal, pero sí veo las pequeñas diferencias entre tú y el entorno, así que puedo hacerme un retrato muy preciso de ti. Era difícil de explicar. Oh, dijo, y pude sentir algo en su voz, algo que había sentido incontables veces en las voces de incontables personas que había conocido antes. Decepción. No tuve tiempo de preguntar porque ya estábamos en el sótano junto con los demás estudiantes de nuestra clase. La bajé con cuidado y miré a la clase. Me miraban fijamente de nuevo. No me gustaba ser el centro de atención. Me recordaba demasiado a las veces que los periodistas intentaron acorralarme durante mi trabajo de justiciero. Joven Arthur, qué exhibición tan excelente. Igualmente, joven Toru. Bramó Olmig, y su voz llenó el sótano. Mantuviste a los héroes alejados de la bomba nuclear en todo momento, el hielo solo dañó el entorno. No tengo críticas. Gracias, respondí. Gracias, repitió Toru, y pude sentir que se enderezaba con orgullo. ¿Qué hay del hecho de que Arthur nos movió de su sitio? Preguntó Yaoyorozu, desde detrás de Olmig. Yo también me lo preguntaba, intervino un chico bajito con bolas moradas en lugar de pelo. Lo recordaba de las pruebas físicas, Mineta, pensé. O sea, se supone que eres rapidísimo y no te mueves. Se me hace raro. No sabía qué decir. La verdad, que quería que tuvieran un buen desempeño en la prueba, que me había limitado deliberadamente para darles una oportunidad más justa. ¿Una mentira? ¿Algo así como que quería un desafío? No, eso sonaría condescendiente, como si me estuviera burlando de ellos. Oh, dijo Toru a mi lado, interviniendo antes de que pudiera responder. Eso era parte de nuestra estrategia. Destruir la moral de los héroes. Miré a Toru, agradecido por la salvación. Esa explicación tenía sentido en el contexto del ejercicio, ¿verdad? Sí, lo tenía. Gran plan, joven Toru. Exclamó Olmig con genuino entusiasmo. Ella asintió con entusiasmo, un movimiento que probablemente solo yo pude ver, estaba claramente complacida con el elogio. Pasamos Olmig y nos reunimos con nuestro grupo de compañeros de clase, pero mientras lo hacíamos, la escuché murmurar a mi lado, su voz apenas audible por encima del parloteo general. Así que realmente no puedes verme, ¿eh? Otra vez esa decepción. Ojalá pudiera decirle que sí, pero no le mentiría a alguien así. No en el sentido convencional, lo siento, respondí en voz baja. Está bien, dijo con algo de tristeza, lo que me provocó un dolor familiar en el pecho. Era la misma sensación que tenía cuando llegaba demasiado tarde para evitar que alguien se lastimara, cuando no podía hacer nada por ayudar porque era demasiado tarde. Además, todavía puedes verme. Su voz se animó un poco al final, y pude ver una pequeña sonrisa. Eso hizo que el dolor disminuyera un poco, aunque no desapareció por completo. Finalmente regresamos con nuestro grupo de amigos. Kirishima inmediatamente se subió a mis hombros con su entusiasmo característico. Amigo, tenemos que tener una pelea de hombres algún día. Declaró, con su sonrisa de dientes afilados visible en mi visión periférica. Mina, por su parte, se cruzó de brazos y meneó la cabeza con fingida exasperación. Realmente debería haber elegido un Fairkirk como tu apodo, porque lo que acabas de hacer fue totalmente injusto, dijo, con una voz que solo podía describirse como descarada. El resto de la tarde transcurrió entre más pruebas de combate. Tsuyu formó equipo con Tokoyami en el equipo de héroes, y sus peculiaridades, sus habilidades de rana y el poder de la sombra del pájaro gigante, formaron una combinación formidable que les aseguró la victoria. Mina y Aoyama también ganaron su partido como héroes. Pero no todos tuvieron tanta suerte. Kirishima se había aliado con Zero en el equipo de villanos contra Kaminari y Hirame en el de héroes. Zero aparentemente contraatacó a Kaminari con su cinta adhesiva, lo que provocó la derrota del héroe. Ahora Kaminari estaba sentado con nosotros, triste por haber sido el único en perder. Es solo un ejercicio, le dije, poniéndole una mano en el hombro. Tendrás muchas más oportunidades de demostrar lo que puedes hacer. Poco a poco, el ánimo de Kaminari mejoró.
A medida que el día se acercaba a su fin y mis compañeros volvían a sus casas o a los dormitorios, decidí tener mi charla de siempre con mi persona de siempre. Se estaba convirtiendo en una costumbre. Algo cotidiano, algo que ya no podía dejar de hacer. Me lancé al aire y aterricé suavemente en el alféizar de la oficina de Nezu. La ventana estaba abierta como siempre, y pude ver la silueta del director contra la cálida luz de la lámpara de su escritorio. Nezu giró en su silla para mirarme. Sus ojos negros como botones se clavaron en los míos. Deberíamos dejar de reunirnos sin entrar en nuestras casas sin el consentimiento del otro, dijo, sin un reproche genuino en su voz. Pero si sigues así, quizá debería empezar a servirte crumpets o algo parecido. Dicen que tienes un apetito enorme. Todoroki, dije sin preámbulos, mi mente aún centrada en la imagen de esa cicatriz. Es un poco grosero, pero sigue adelante. ¿Está bien? ¿Por qué preguntas? Nezu inclinó la cabeza hacia un lado. Sus rasgos de ratón expresaban genuina curiosidad. Vi su cicatriz. Oh, lo hiciste. ¿Sabes cómo lo consiguió? Mírate, tan invasivo con el pasado de otra persona, dijo Nezu con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo? No quiero saber cómo lo consiguió, aclaré, frustrado por el malentendido. Quiero saber si tú lo sabes. Tengo una idea aproximada, sí. ¿Crees que necesita ayuda? ¿De ti? La voz de Nezu tenía un tono de escepticismo. No, no de mí. Ayuda psicológica, ya sabes, de un terapeuta. Nezu se detuvo ante eso, moviendo su pequeña pata inconscientemente para tocar la cicatriz que le cruzaba el ojo derecho. El gesto fue breve, pero aún así lo decía todo. ¿Usted cree en los terapeutas?, dijo, y no era exactamente una pregunta. Creo que las cicatrices casi siempre dejan huella no solo en el cuerpo, sino también en la psique de la persona, y creo que hablarlo con alguien siempre ayuda. Nezu continuó rascándose su propia cicatriz mientras yo hablaba, su expresión se volvió pensativa. Igual que tú o yo, si Todoroki quiere hablar de su pasado y su cicatriz, es libre de hacerlo, dijo finalmente. ¿Algo más que quieras contarme? ¿Quizás algo sobre tu traje? Agarré mi bufanda y, después de que se soltó el pestillo, volvió a su forma normal de tela azul. Las mejoras tecnológicas se desactivaron con un suave clic. El traje es perfecto, dije, sintiendo cada palabra. Sabía que lo sería. Tenía poco tiempo, así que solo pude integrar la tecnología en la bufanda, pero me alegro de que funcionara como estaba previsto. Es perfecto, Nezu. De verdad. Mientras estábamos sentados en la tranquilidad de su oficina, me encontré mirando su rostro lleno de cicatrices a la luz de la lámpara. La marca que le cruzaba el ojo era antigua, estaba muy curada, pero aún era prominente. Miré por la ventana. La luna llena brillaba en el cielo oscurecido, brillante y clara a través de la ventana tranquila de la oficina, que dejaba entrar un aire frío. La noche parecía exactamente igual que otra noche de luna llena. Volví a mirar a Nezu, quien me explicaba con entusiasmo las especificaciones tecnológicas del sistema de tejido adaptable de mi traje, con la voz animada por la alegría de quien comparte su pasión. Realmente no entendía nada. Solté un suspiro de cansancio. Supongo que iba a hacer esto. Nezu, dije, interrumpiendo su exposición técnica. Sí, muchacho. ¿Qué tal si te cuento un poco de mi pasado? N/A. Les dije que subiría hoy, pero lo recorté un poco cerca de las 6 horas. Ahora, a este capítulo. Me costó un poco escribirlo, aunque no lo crean. Pero lo logré, y en el próximo capítulo nos adentraremos en lo más jugoso. Algo del pasado de Arthur. Disculpen el final abrupto, ¿no es cierto? Muaaya. Esperen uno de los capítulos extra mañana, ya que tengo el día libre. De hecho, es tan libre que incluso podría subirlo 3 veces, con la palabra clave puede, no me hagan esperar. Gracias por leer. Autor fuera. Comentario 37 comentarios. Votar capítulo 28. El pasado de un niño que... Nezu casi se cae de la silla, sus pequeñas patas se aferraron a los reposabrazos mientras se agarraba antes de que su adorable cara tocara el suelo, lo cual no habría sucedido, ya que yo lo habría sujetado. Creo que estoy listo para contarte una parte de mi pasado. ¿En serio? Su voz tenía un matiz de incredulidad, como si hubiera estado esperando este momento sin esperar que llegara. Lo cual entendía, no es que me alegrara especialmente, pero creo que necesitaba hablarlo con alguien. Para sacármelo de encima. Sí, de verdad. Bueno, entonces, respondió, callándose.
Incluso dejó su taza de té en el posavasos. El suave tintineo de la porcelana contra la madera era el único sonido en la habitación, ahora agonizando en silencio. Su atención estaba completamente fija en mí, esos ojos negros como botones fijos en los míos, lo que me hizo preguntarme si estaba haciendo lo correcto. Solté un suspiro. Agarré la empuñadura de Excalibur para calmarme y hablé. Bueno, entonces creo que deberíamos empezar por donde empieza todo, por el principio. Hice una pausa para ordenar mis pensamientos. Nací el 4 de mayo de 2186. Mi padre se llamaba Haruto Tadashi y murió 3 años después de mi nacimiento. No recuerdo mucho de mi padre. De hecho, solo lo recuerdo por mi madre. Siempre decía lo mismo. Siempre estaba dispuesto a ayudar. Era amable. No tenía ninguna peculiaridad. Mi voz murió en mi garganta mientras sentía bilis en el fondo de mi garganta. Ardía. Era como si mi propio cuerpo hiciera todo lo posible para impedirme hablar. Ojalá hubiera podido, apreté los puños, con los nudillos blancos bajo los guanteletes. Murió en el ataque de un villano. Fue un daño colateral. No debería haber muerto, pero murió, porque así es este mundo. Dejé de hablar. Reordené mis pensamientos una vez más, con la bilis aún en la garganta. Después de la muerte de mi padre, desperté mi don, me llevé la mano al corazón, sintiendo sus latidos constantes. Se llama corazón de dragón. Mi corazón mutó y reforzó mi cuerpo enormemente. Cuanto más crecía, más fuerte me hacía. Eso se debe a que este corazón no solo bombeaba sangre, sino una energía. No sé cómo. Mi madre decidió llamarlo maná. Esperaba que Nezu hiciera preguntas en ese momento, pero no lo hizo. Permaneció callado, como una estatua. Escuchó y no hizo nada más. Mi madre no volvió a ser la misma después de la muerte de mi padre. Lo noté incluso de joven, pero no supe cuánto sufría hasta 5 años después. Sin embargo, el primer día que debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal fue hace unos 9 años. Respiré entrecortadamente. Ahora lo recuerdo con claridad, aunque me esforcé mucho por olvidarlo. La oficina pareció desvanecerse a mi alrededor mientras me dejaba hundir de nuevo en ese recuerdo, de cuando era inocente, de cuando era solo una niña. Uno más fuerte de lo normal, pero aún así un niño. Flashback, hace 9 años narración POV, N/A. Estoy usando la narración para señalar cuánto se ha disociado Arthur de su yo pasado. Mamá, tengo hambre, murmuró Arthur, de 6 años, en brazos de Victoria. Su pequeño gimió al tiempo que su estómago gruñía. Victoria Tadashi miró a su hijo. Sus cansados ojos azules, tan parecidos a los suyos, se suavizaron al contemplar el cabello rubio que le caía sobre el rostro. Espera un poco, mi querido caballero. Arthur asintió solemnemente mientras lo depositaban en el pavimento agrietado frente a su edificio de apartamentos. El edificio no tenía gran atractivo. Hormigón desgastado. Barandillas oxidadas. Y lo más importante, era asequible para el salario de una madre soltera. Victoria rebuscó en sus bolsillos, con los dedos temblorosos por un instante. Agarró sus llaves, que temblaron en su mano con un tintineo hasta que encontró la correcta. La cerradura era vieja y resistente, así que tuvo que sacudir la llave justo antes de que finalmente cediera. Allá vamos, susurró. Arthur, por supuesto, lo oyó. El apartamento no era grande. 3 habitaciones en total, una sala de estar y cocina, un dormitorio y un baño apenas lo suficientemente grande como para darse la vuelta. Los muebles eran de segunda mano, las paredes necesitaban pintura y la alfombra había visto décadas mejores. No era caro. Y mucho menos lujoso. Sin embargo, era su hogar. La casa de Arthur. La casa de Victoria. Ve al sofá, ¿de acuerdo, Arthur? Dijo ella ahora en inglés. Siempre hablaba en inglés cuando estaban en casa. Arthur negó con la cabeza. Quiero ayudarte, mamá. Arthur miró a su madre, ahora sonriente, aunque su sonrisa no llegaba a sus ojos. Bueno, vamos. Vamos a preparar la cena. El rostro de Arthur se iluminó cuando agarró la mano de su madre, entrelazando sus pequeños dedos con los de ella. Caminaron juntos hacia la cocina, que era pequeña como el resto del apartamento. Los electrodomésticos eran viejos. Incluso la estufa aún usaba gas. Preparemos tu favorito de hoy. Tomate con albóndigas. Sí. Gritó Arthur, y su voz resonó en las paredes cercanas con pura alegría. ¿Sabes los ingredientes, verdad? Preguntó Victoria, aunque probablemente no los necesitaba. Habían preparado este plato decenas de veces juntos, y Arthur se sabía cada paso de memoria.
Arthur asintió con entusiasmo mientras corría hacia el refrigerador con la energía ilimitada que le otorgaba su corazón de dragón. Lo abrió y cogió con cuidado un huevo, procurando no romperlo, luego la carne picada envuelta en papel de estraza blanco y, por último, el perejil fresco que habían comprado en el mercado esa mañana. Cerró el refrigerador tras él con la cadera, con los brazos llenos, pero con una sonrisa aún más amplia. Mientras tanto, Victoria abrió un armario lleno de especias y cogió las que necesitaba. Comino, sal y pimienta y piñones. Arthur puso todo sobre la encimera, teniendo que ponerse de puntillas para alcanzar la superficie correctamente. Su determinación por ayudar, a pesar de su baja estatura, era, cuanto menos, entrañable. Después de disponer los ingredientes para que su madre tuviera espacio para trabajar, fue a buscar el tomate triturado en una lata, mientras su madre cogía el azúcar de su lugar al lado de la harina. Victoria encendió dos de los quemadores de la estufa y el gas se encendió con pequeñas llamas azules. Tomó dos sartenes del armario de abajo, una grande y otra un poco más grande, junto con una tapa para la pequeña. Colocó una sartén en cada hornilla y dejó la tapa a un lado por un momento. Luego, vertió un poco de aceite en la primera sartén, justo lo suficiente para cubrir el fondo, y bastante aceite en la segunda, aproximadamente 2 dedos de altura. Mientras el aceite se calentaba, se acercó al ajo. Seleccionó un diente grueso y empezó a pelarlo. Se pinchó los bordes con los dedos y tiró la piel a la basura. Mientras tanto, Arthur había arrastrado una silla de la mesa del comedor con un chirrido contra el suelo de madera. La colocó frente a la encimera, se subió y agarró un tazón grande de aluminio. Comenzó a verter la carne molida, quitando con cuidado el envoltorio de plástico mientras lo hacía y sacando ligeramente la lengua en señal de concentración. Victoria picó el ajo y lo puso en la sartén caliente, escuchando el crepitar instantáneo que indicaba que el aceite estaba listo. El olor a ajo en contacto con el aceite caliente llenó la cocina, lo que hizo que Arthur se erizara la nariz. Odio el olor del trébol. Lo siento, pequeño, dijo ella, alborotándole el cabello con una pequeña sonrisa. Entonces agarró la lata de tomate triturado, la abrió con su viejo abrelatas y la vertió. La salsa de tomate saltó y burbujeó al contacto repentino con el calor, y unas gotas le salpicaron la mano, pero no se asustó. En cambio, rápidamente tapó la olla. ¿Cómo estás, Arthur?, preguntó. Lo hice todo, anunció orgulloso. Con esto quiso decir que había medido la cantidad adecuada de comino con la cucharita que tenían destinada para especias, había añadido sal y pimienta, había echado los piñones, sin comer ninguno. Bueno, eso era mentira, se comió 3. Casó el huevo y lo colocó en el bol, sacando solo una pequeña cáscara que había sacado con cuidado, y finalmente vertió la cantidad adecuada de perejil fresco que agregaría verde y sabor al plato. ¿Quieres que te lo prepare?, preguntó Victoria, sabiendo la respuesta, pero dándole la opción de todos modos. Arthur asintió rápidamente, haciendo una mueca al pensar en tocar la mezcla de carne cruda. Victoria se rió. ¿Así que todavía no te gusta cómo se siente la carne molida en las manos? Él asintió nuevamente, más vigorosamente esta vez, haciendo que su cabello rubio rebotara. Bueno, está bien, dijo con otra risa suave. Antes de agarrar el tazón, tomó una cucharada de azúcar, abrió la tapa y la echó en la salsa burbujeante. Agarró el tazón y hundió las manos en la mezcla, trabajando con los dedos para combinar todos los ingredientes en un todo cohesivo. La sensación fue exactamente como Arthur la había imaginado. Fría, blanda y claramente desagradable. ¡Qué asco! Parece repugnante, observó Arthur. Después de todo, los niños nunca mienten. Se siente aún peor, asintió con una sonrisa. Pero está delicioso una vez terminado, ¿verdad? Arthur asintió, con la boca algo seca mientras salivaba al pensar en las albóndigas. Después de mezclar todo bien con sus manos, Victoria bajó el fuego en la segunda sartén y comenzó a tomar porciones de la mezcla, haciéndolas rodar entre sus palmas hasta formar esferas perfectas antes de colocarlas cuidadosamente en el aceite hirviendo. Mientras tanto, Arthur se había encargado de limpiar y poner la mesa. Colocó el envoltorio de plástico en el bote de basura, devolvió las especias a sus lugares designados en el armario con precisión militar, guardó el azúcar en su lugar y llevó con cuidado la silla de donde pertenecía en la mesa del comedor. Voy a empezar a poner la mesa, anunció Arthur, agarrando el mantel, un sencillo mantel de algodón blanco con pequeñas flores azules. Su mesa no era como la mayoría de las mesas japonesas. Era de estilo europeo, con 4 patas en lugar de estar baja.
Victoria había insistido en ello porque a ambos les resultaba más cómodo que sentarse en el suelo y porque ninguno de los dos podía dominar los palillos de forma eficaz sin tener que andar a tientas durante una hora y dejar que la comida se enfriara. Arthur colocó el mantel, alisando las arrugas con sus pequeñas manos, lo que le llevó mucho más tiempo del que estaba dispuesto a admitir. Luego cogió 2 platos del armario, 2 juegos de tenedores y cuchillos del cajón, una botella de agua de cristal del frigorífico y servilletas de tela para ambos. Mamá, la mesa está lista. Gritó Arthur desde su asiento, balanceando las piernas de la emoción. Ya voy, cariño, respondió Victoria con voz cálida y afectuosa. Arthur balanceaba las piernas en la silla, felizmente anticipando lo que sería otra noche perfecta disfrutando de su comida favorita con su persona favorita. La cocina olía de maravilla, la mesa lucía perfecta y su madre tarareaba suavemente una canción que siempre le cantaba antes de dormir, un sonido que significaba que todo estaba bien en su pequeño mundo. Sin embargo, chocar el sonido rompió la tranquila noche como un cristal rompiéndose contra una piedra. Arthur oyó el inconfundible ruido de un plato al caer al suelo y hacerse añicos. Se le erizó cada pelo de la nuca y, con la velocidad mejorada que le proporcionaba su don en desarrollo, llegó a la cocina antes de que la última pieza de cerámica terminara de rebotar. Su madre estaba arrodillada en el suelo, con un plato roto hecho pedazos a su alrededor, albóndigas perfectamente redondas esparcidas por la madera. Pero no fue el plato roto lo que le cortó la respiración a Arthur. Era su madre. Su brazo izquierdo sufría espasmos incontrolables y los temblores le recorrían desde el hombro hasta las puntas de los dedos. Su pierna derecha se contraía y los músculos saltaban bajo su piel de una manera que solo él podía ver. Pero fue su rostro lo que más asustó a Arthur. Estaba pálida, casi gris, y estaba llorando, era la primera vez que veía llorar a su madre. Ella levantó la vista y vio a Arthur mirándola fijamente, con sus ojos azules abiertos por la confusión y el miedo. Lo siento, Arthur. Lo siento mucho, Arthur susurró, con la voz quebrada al pronunciar su nombre. Arthur, sin embargo, no dudó. Se acercó a su madre arrodillada, con el miedo disipado, y caminó sobre la cerámica rota. Rodeó su cuello tembloroso con sus pequeños brazos y la abrazó. Está bien, mamá. El suelo está limpio. Podemos recogerlos. Su madre no le devolvió el abrazo de inmediato. En cambio, Arthur sintió que se le humedecía el hombro al ver las lágrimas empaparse la camisa. Lo siento mucho, Arthur. Esto no debería haber pasado. Yo debería cuidarte. Arthur la abrazó con más fuerza. No te preocupes, mamá murmuró contra su cabello, su hombro cada vez más húmedo con sus lágrimas. Yo cuidaré de ti. N/A. Dios, se me llenaron los ojos de lágrimas con este capítulo. Quizás sea porque lo sé todo, pero me impactó profundamente, aunque lo escribí yo. La primera parte de su pasado se ha revelado un poco. Me encantó escribir este capítulo, me encantó. Disfruté tanto como el capítulo 13. Y la receta de albóndigas funciona de verdad. Es algo que suelo cocinar y está buenísima, así que llévenla, jaja. Ahora, hablando de otras cosas. Arthur como presidente de la clase. Me inclino por el sí, ya que se supone que es un líder. Un rey. Así que creo que presidente de la clase es una buena manera de empezar. Voten sobre los párrafos. Sí, presidente de la clase. No, solo un estudiante normal. Disculpen la tardanza, estaba seguro de haberlo programado, pero supongo que no, jaja. Esperen un capítulo extra en unas horas, ya que casi lo termino. Gracias por leer. Gracias por todas las piedras, de verdad que las aprecio. Autor fuera. Comentario 23 comentarios. Votar capítulo 29. El pasado de un chico, 2 capítulo adicional. Vamos, mamá, siéntate a la mesa. Yo limpiaré esto. Por favor. Levántate. Pero no se levantó, siguió llorando, su pierna volvió a sufrir un espasmo, esta vez con más violencia. Los temblores recorrieron todo su cuerpo como electricidad, y Arthur pudo verla luchando contra ellos, con la mandíbula apretada mientras intentaba mantener cierta sensación de control. Lloró en el hombro de su hijo. Arthur sintió las lágrimas empapando su camisa, cálidas al principio, luego enfriándose contra su piel. Pero se quedó allí, dejando llorar a su madre, con sus pequeños brazos alrededor de su cuello tembloroso. Está bien, no te levantes. Me quedaré aquí todo el tiempo que sea necesario. Ella gimió, un sonido que parecía provenir de lo más profundo de su pecho, desgarrado y roto. Gritó, no palabras, sino gemidos inteligibles que resonaban.
Sus puños golpearon débilmente el suelo, y Arthur se estremeció al oír sus nudillos raspar la madera áspera. Pateó, sus piernas se sacudieron espasmódicamente, y una de las albóndigas caídas rodó aún más por el suelo. Arthur la sostuvo durante todo el proceso, su audición mejorada captando cada respiración entrecortada, cada sollozo que se le atascaba en la garganta. Podía oír a sus vecinos moviéndose en los apartamentos contiguos, el sonido apagado de un televisor, a alguien lavando platos. Sonidos normales de personas normales viviendo vidas normales, mientras su mundo se derrumbaba en la cocina de su pequeña casa. Los espasmos disminuyeron gradualmente, y su respiración se estabilizó poco a poco a medida que el cansancio se apoderaba de ella. Su agarre en la camisa de él se aflojó y su cabeza se apoyó contra su hombro. Luego se durmió. Arthur, de apenas 6 años, miró el rostro de su madre. Incluso dormida, su frente estaba surcada de dolor y las lágrimas se habían secado en sus mejillas. Con mucho cuidado, cambió de posición, deslizando un brazo bajo sus rodillas y el otro tras su espalda. Su fuerza, potenciada por su don, le facilitó levantarla, aunque se movía despacio, comprobando cada paso para asegurarse de no tropezar. El dormitorio estaba a solo unos pasos, pero se sentía como un viaje a través del océano. Tuvo que girarse de lado para pasar por la estrecha puerta y contuvo la respiración al oír el suave crujido de las viejas bisagras. Su cama era baja, un colchón sencillo sobre una estructura de madera que su padre había construido antes de que Arthur naciera. La acomodó con cuidado, subiéndole la gastada colcha hasta la barbilla. Acarició el cabello de su madre, los mechones castaños suaves entre sus dedos. Ella siempre le había dicho que tenía el mismo color de pelo de su padre, ese mismo rubio trigo. Pero su cabello ahora era más oscuro que en las fotos antiguas, como si el color se hubiera desvanecido junto con todo lo demás. No te preocupes, mamá, susurró suavemente, su voz apenas audible incluso para sus propios oídos amplificados. Cuidaré de ti. Salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado, esperando el suave clic que indicaba que estaba bien cerrada. De vuelta en la cocina-sala, lo esperaba la devastación. El plato roto yacía esparcido por el suelo y las albóndigas habían rodado en diferentes direcciones, algunas todavía humeantes y otras ya empezando a enfriarse. Arthur agarró uno de los 2 platos que había puesto en la mesa y se arrodilló en el suelo. Una a una, empezó a recoger las albóndigas. Algunas eran fáciles de recuperar, aún redondas e intactas. Otras se habían roto al caer al suelo, y tuvo que recogerlas con los dedos. Cuando hubo reunido todos los alimentos rescatables en el plato, se levantó y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Se arrodilló de nuevo y empezó a recoger los fragmentos de cerámica. La mayoría eran piezas grandes, trozos de lo que una vez fue el borde o el centro del plato. Pero a medida que avanzaba hacia el interior, hacia donde el impacto había sido más fuerte, los fragmentos se hicieron más pequeños y afilados. Alargó la mano para coger un trozo particularmente afilado, y al cerrar los dedos sobre él, sintió el filo clavándose en la palma. Sintió un dolor intenso en la mano y dejó caer el trozo instintivamente. Cayó al suelo y se hizo añicos. Arthur se miró la palma. Una fina línea roja la atravesaba, y ya empezaba a brotar sangre. Se formó una sola gota que quedó suspendida un instante antes de caer y salpicar la madera junto a su rodilla. Sin pensarlo, se metió el dedo en la boca, saboreando el sabor metálico de su propia sangre. Al sacarlo momentos después, el corte había desaparecido. Arthur miró los trozos de cerámica que quedaban esparcidos por el suelo. Los reunió todos, hasta el último fragmento, usando la visión mejorada que venía con su don para detectar incluso los fragmentos más pequeños. Barrió el área con las manos repetidamente, buscando algo que sus ojos pudieran haber pasado por alto. Cuando finalmente estuvo seguro de haber encontrado todos los trozos, los llevó al cubo de basura y los echó con cuidado, escuchando el leve tintineo al asentarse entre la basura. El plato de salsa de tomate seguía en la encimera donde su madre lo había dejado al comienzo del episodio. La salsa había formado una ligera capa al enfriarse, pero cuando la llevó a la mesa, su olfato mejorado aún percibía el olor a ajo. Se sentó a la mesa. Allí estaba sentado solo. Arthur vertió salsa de tomate en su plato, observando cómo se extendía lentamente por la cerámica. La salsa era espesa y rica, como siempre la preparaba su madre, con el azúcar justo para equilibrar la acidez de los tomates. Añadió varias albóndigas, colocándolas con cuidado en el plato. Tomó su tenedor y pinchó una de las albóndigas, sumergiéndola en la salsa. Luego mordió la albóndiga.
La carne estaba tibia, como mucho, y la grasa empezaba a solidificarse formando motas blancas por toda la carne molida. La salsa también se había enfriado. Allí comió solo. Hace frío, murmuró en el silencio de la habitación. Allí lloró solo. Fue un gemido. Nunca había llorado antes. Al menos nunca recordó haberlo hecho. Fue horrible. Le picaban y le ardían los ojos, y sentía la cara caliente e hinchada. Respiraba con dificultad, entrecortadamente, lo que le hacía doler el pecho. Le empezó a gotear la nariz y tuvo que limpiársela con la manga porque no veía bien ni para encontrar una servilleta. Lo odiaba. Y aún así comía. En el frío. En el silencio sofocante. Comía a fuerza, tragando cada bocado, aunque la comida le sabía salada por las lágrimas. Porque era la comida de su madre, hecha con sus manos y su amor. Cuando terminó, llevó ambos platos al pequeño lavavajillas que estaba al lado del fregadero. No quería despertar accidentalmente a su madre, que dormía plácidamente. Así que, en lugar de ir a su habitación, caminó hasta la sala y se acomodó en el pequeño sofá. Los cojines estaban desgastados y suaves. Y allí durmió solo. Pero no le fue fácil conciliar el sueño. Daba vueltas en el estrecho sofá. Lloró de nuevo, más suave esta vez, amortiguando el sonido contra los cojines del sofá. Finalmente, la dulce calma del sueño lo atrapó, arrastrándolo hacia los sueños. Se despertó a la mañana siguiente con la luz del sol entrando a raudales por la pequeña ventana de la sala. Tenía el cuello entumecido por dormir en el sofá y la ropa arrugada de tanto dar vueltas en la cama. El apartamento estaba tranquilo, casi en paz bajo la luz de la mañana, y por un momento casi pudo fingir que la noche anterior no había sido más que una mala pesadilla. Caminó con cuidado hacia la habitación de su madre. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la fría madera. La puerta seguía cerrada, tal como la había dejado. Apretó la oreja contra la madera, usando su audición mejorada para detectar cualquier señal de angustia. Pero solo podía oír el ritmo lento y constante de su respiración. Era domingo, así que no había clases. Arthur se dirigió a la cocina y preparó su desayuno como siempre lo hacía las mañanas de fin de semana, un vaso de leche. Mientras esperaba que su madre despertara, se sentó frente al televisor, manteniendo el volumen lo suficientemente bajo para que su audición mejorada pudiera captar cada palabra y al mismo tiempo ser lo suficientemente silencioso para no molestarla. Las horas transcurrían lentamente. Arthur se encontró mirando el reloj de pared repetidamente, observando cómo las manecillas se movían con una lentitud agonizante hacia el mediodía. Finalmente, cuando el sol ya había subido lo suficiente como para llenar su pequeño apartamento con una cálida luz dorada, oyó movimiento en el dormitorio. El suave crujido de los muelles de la cama, el susurro de pasos en el suelo, el suave sonido del pomo de la puerta al girar. Su madre salió de la habitación. Su rostro aún mostraba los tenues rastros de las lágrimas de la noche anterior, con los ojos enrojecidos y las mejillas ligeramente hinchadas que Arthur creía que solo él podría ver con su visión mejorada, lucía una sonrisa. Esto asustó a Arthur más que sus lágrimas. «Hola, aquí», dijo con una voz alegre que parecía forzada. «¿Qué tal estaban las albóndigas?» Arthur sintió que se le cerraba la garganta. «Perdona, tuve que irme a dormir temprano y no pude cenar contigo», continuó, acomodándose en el sofá junto a él como si nada. «Creo que tenía un poco de fiebre». «¿Cómo estaban?» Arthur quiso llorar otra vez, quiso preguntarle sobre el plato, los espasmos y cómo lo había abrazado. Pero su sonrisa lo cautivó, le impidió hacer nada que pudiera entristecerla. «Eran perfectos, mamá», dijo en cambio, con un sabor amargo en la lengua. Ella sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos, o al menos Arthur decidió creerlo. Le alborotó el pelo con dedos apenas temblorosos. «Entonces, ¿qué estamos viendo?», preguntó, acomodándose más cómodamente contra los cojines del sofá. «Looney Tunes. ¿Todavía tienen esto? Recuerdo haberlo visto de niño en Birmingham. Subamos un poco el volumen». Mientras estaban sentados allí, en lo que parecía un silencio confortable. Ella lo miró. «¿Qué quieres desayunar?», preguntó levantándose del sofá con movimientos casi normales. «Ya tomé leche», respondió Arthur levantando su vaso vacío. «¿Y qué tal unas tostadas?». Arthur asintió, sin confiar en su voz. «Perfecto. ¿Qué quieres en ellos?». «Jamón». «Los traeré en un momento». «Gracias, mamá». Ella sonrió de nuevo. Arthur lo oía todo mientras ella se movía por la cocina. El suave silbido de la puerta del refrigerador al abrirse, el crujido del plástico al desenvolver el jamón, el suave golpe del pan al golpear la tabla de cortar.
La oía cortar el pan rápidamente. El crujido del pan al calentarse y dorarse. El chasquido de la tostadora. Oía a su madre echar un poco de aceite en cada rebanada y poner 2 lonchas de jamón en cada una. La oyó acercarse, sus pasos ligeros sobre la madera, y se giró para aceptar el plato que le ofrecía. La tostada estaba dorada, con finas lonchas de jamón cuidadosamente dispuestas encima. Gracias, mamá. Lo que sea por mi pequeño caballero, dijo ella, alborotándole el pelo otra vez. Entonces el momento fue interrumpido por el áspero sonido del timbre. Iré a buscarlo. Caminó hacia la puerta, sin ninguna preocupación. Arthur oyó el traqueteo de la cadena al abrirla y el cerrojo se deslizó hacia atrás. Arthur se giró para mirar y sintió un nudo en el estómago. Un hombre enorme estaba en la puerta, tan grande que parecía ocupar todo el espacio. Tenía la piel oscura, un traje negro que le quedaba pequeño y unas gafas de sol negras que le ocultaban los ojos. Aunque Arthur sabía que era de mala educación, la curiosidad y la creciente alarma lo vencieron. Escuchó atentamente, su audición mejorada captando cada palabra, aunque hablaran en voz baja. «Eres Victoria Tadashi, ¿verdad?» La voz del hombre era profunda y oficial, la típica de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Así es. ¿Y tú quién eres?» «Soy Junpei Mamoru. Soy de servicios sociales. Su médico nos ha informado del empeoramiento de su estado. Me gustaría hablar un poco con su hijo». «¿Servicios sociales?», preguntó su madre, y Arthur oyó que se le quebraba la voz. Se giró para mirarlo, con los ojos abiertos, algo que podría haber sido pánico. «Ah, sí, pase. Lo siento». El hombre atravesó pesadamente el pequeño umbral y Arthur se sorprendió de que hubiera logrado entrar. Se acercó a Arthur y se arrodilló, acercándole su enorme figura a la altura de los ojos. Incluso arrodillado, seguía siendo más alto que Arthur sentado en el sofá. «Hola, Aki», dijo, su voz suave y gentil, una extraña distinción con su fisicalidad. Arthur apartó la mirada del televisor a regañadientes y se encontró con la mirada oculta del hombre detrás de esas gafas oscuras. «¿Qué estás comiendo? ¿Tostadas con jamón?» «Sí». Arthur mantuvo su voz neutral, aunque su corazón latía aceleradamente. «Aki, me gustaría hacerte unas preguntas». La voz del hombre se volvió más seria. «¿Tu madre se ha comportado de forma extraña? ¿A veces se alegra y luego se entristece?» Arthur pensó en la noche anterior. Los espasmos. El llanto. Entonces hizo algo que nunca pensó que haría, pero que ya había hecho una vez hoy, algo que iba en contra de quién era él como persona. Él mintió. «No». «¿Por qué?» «No hay motivo. Solo estamos preocupados por ti». «Gracias. Puedes volver a ver tus dibujos animados». Mamoru se levantó, con las rodillas crujiendo por el esfuerzo, y regresó hacia la madre de Arthur. Arthur fingió estar concentrado en la pantalla del televisor, pero cada fibra de su ser estaba concentrada en la conversación que se desarrollaba a sus espaldas. «Todo parece estar en orden», dijo Mamoru, con la voz clara en el pequeño espacio. «Los estaremos vigilando de cerca». Con esas palabras de despedida, el hombre se dirigió pesadamente hacia la puerta, llevándose consigo su opresiva presencia. Arthur oyó la puerta cerrarse, oyó a su madre volver a colocar la cadena y girar el cerrojo. Victoria se apoyó contra la puerta por un momento y Arthur la oyó soltar un suspiro tembloroso. «TSK, malditas molestias», murmuró con la voz llena de ira. Arthur miró a su madre mientras ella caminaba hacia él, notando la forma en que sus manos temblaban levemente. «Mamá, ¿qué fue eso?», preguntó, aunque una parte de él ya sabía que no obtendría respuesta. «No te preocupes», respondió ella, acercándose a él y alborotándole el pelo otra vez, pero esta vez sus manos se enredaron en su pelo, aferrándose a él. «Solo desayuna. Hoy iremos al parque, ¿de acuerdo?». Caminó hacia su habitación sin esperar respuesta, cerrando la puerta con un suave clic. Arthur se quedó solo otra vez, mirando su tostada enfriándose. Tenía ganas de llorar, pero no tenía lágrimas para dar. Él murmuró su respuesta aunque ella ya no podía oírlo. «Bueno.